Bienvenidos a una edición de Iota Unum, historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Este ciclo que comenzamos ahora presentando la crisis en su capítulo 1 tiene como fundamento hacernos conocer todas y cada una de las transformaciones operadas en el seno de la Iglesia en este último tiempo. Y justamente para huir de la acusación que pudiese planteársenos de haber realizado una selección interesada dentro de tan grande cantidad de pruebas y documentos como vamos a utilizar, hemos fijado el siguiente criterio. Puesto que debíamos demostrar las transformaciones de la Iglesia, no hemos fundamentado nuestro discurso sobre una porción cualquiera de las casi infinitas publicaciones concernientes a ella. Nos hemos fijado tan solo en los documentos que más ciertamente expresan la mente de la Iglesia. Nuestras citas serán de textos conciliares, actas de la Santa Sede, alocuciones papales, declaraciones de cardenales y obispos, pronunciamientos de conferencias episcopales y artículos principalmente del Observatore Romano. Naturalmente, y aunque siempre de modo secundario, también hemos citado libros, discursos y hechos ajenos a ese ámbito, pero solo como demostración de la prolongación y expansión de estas posiciones ya expresadas o contenidas, virtual pero necesariamente, en la primera categoría de alegatos. Algunos autores niegan la existencia o la singularidad de la actual desorientación de la Iglesia, aduciendo la dualidad y antagonismo existentes entre la Iglesia y el mundo, o entre el reino de Dios y el reino del hombre, antagonismo inherente a la naturaleza del mundo y de la Iglesia. Tal negación no nos parece correcta, porque la oposición verdaderamente esencial no tiene lugar entre el Evangelio y el mundo, entendido como totalidad de las criaturas, a quienes Cristo viene a salvar, sino entre el Evangelio y el mundo en cuanto está en posesión del maligno, marcado por el pecado y orientado hacia el pecado, y por el cual Cristo no reza. Dicha oposición esencial podrá ampliarse o reducirse según que el mundo como totalidad coincida más o menos con el mundo del maligno, pero jamás debe olvidarse esa distinción ni creer esencial una oposición que con extensión e intensidad diversas es sólo accidental. A causa de esta diversidad de intensidad y extensión, queda excluida la opinión de quienes niegan haber existido un tiempo en el cual la Iglesia haya penetrado el mundo mejor que en otros, y el cristianismo ha tenido más éxito. Tales habrían sido los tiempos de la cristiandad medieval, precisamente en relación a los de la era moderna. Quienes niegan la existencia de esos siglos privilegiados se apoyan principalmente en la persistencia, tanto entonces como ahora, de guerras, servidumbres, opresión de los pobres, hambre e ignorancia, consideradas incompatibles con la religión, y de cuya ineficacia constituirían incluso una prueba. Como dichas miserias han existido y siguen existiendo en el género humano, parecería no haber sido éste redimido ni ser redimible por el cristianismo. Ahora bien, posiblemente esta opinión cae en ese error que llamamos cristianismo secundario. Se juzga a la religión por sus efectos secundarios y subordinados en orden a la civilización, haciéndolos prevalecer y sobreponiéndolos a los sobrenaturales que definitivamente son los que la caracterizan. Más común es la opinión según la cual la crisis de la Iglesia es una crisis de inadaptación a los avances de la civilización moderna, consistiendo su superación en una suerte de apertura, o según el famoso lema de Juan 23, un ayornamiento del espíritu de la religión para hacerlo converger con el espíritu del siglo. A este propósito conviene observar
cómo la penetración del mundo por obra de la Iglesia es connatural a la Iglesia, que es levadura del mundo, y puede comprobarse históricamente que procedió a ocupar todos los órdenes de la vida temporal. No regía incluso el calendario y los alimentos. A tal extremo llegó dicha ocupación que contra ella se levanta la acusación de haber usurpado lo temporal. La acomodación de la Iglesia al mundo es una ley de la religión que proclama a un Dios hecho hombre por condescendencia, y de la historia que muestra una constante mezcolanza, unas veces progresiva y otras regresiva, de la Iglesia con las cosas del mundo. Sin embargo, la acomodación esencial de la Iglesia no consiste en conformarse al mundo, sino en modelar su propia contraposición al mundo según las diversas circunstancias históricas, así como en ir modificando y no suprimiendo esa contraposición esencial. De este modo, frente al paganismo, el cristianismo sacó a relucir una virtud opuesta, rechazando el politeísmo, la idolatría, la esclavitud de los sentidos o la pasión de gloria y de grandeza. En suma, sublimando todo lo terrestre bajo una mirada teotrópica, ni tan siquiera barruntada por los antiguos. No obstante, al practicar tal antagonismo hacia el mundo, los cristianos vivían en el mundo como si en él estuviese su destino. De modo similar, ante los bárbaros, la Iglesia no asumió la barbarie, sino que se revistió de civilización, y en el siglo XIII, contra el espíritu de violencia y de avaricia, asumió el espíritu de mansedumbre y de pobreza con el gran movimiento franciscano. No aceptó el renaciente aristotelismo, sino que rechazó con energía la mortalidad del alma, la eternidad del mundo, la creatividad de la criatura y la negación de la providencia, contraponiéndose así a todo lo esencial de los errores de los gentiles. Y siendo aquellos los artículos principales de la filosofía de Aristóteles, puede decirse que la escolástica consistió en un aristotelismo desaristotelizante. Y más tarde no se acomodó al subjetivismo luterano, subjetivizando la escritura y la religión, sino reformando, es decir, dando nueva forma a su principio de autoridad. Finalmente no se amilanó ante la tempestad racionalista y cientificista del siglo XIX, diluyendo o cercenando el dato de la fe, sino que al contrario, condenó el principio de la independencia de la razón. Tampoco acogió la Iglesia el impulso subjetivista renacido en el modernismo. Antes bien, lo contuvo y lo castigó. Por tanto, puede decirse en general que el antagonismo del catolicismo con el mundo es invariable, variando solamente sus modalidades y haciéndose expresa la oposición de aquellos artículos y en aquellos momentos en los cuales el estado del mundo exige que el antagonismo sea declarado y profesado. De hecho, la Iglesia misma proclama la pobreza cuando el mundo y ella misma se posterna ante la riqueza, la mortificación cuando el mundo sigue los engañosos halagos de las tres concupiscencias, la razón cuando el mundo se dirige al ilogicismo y al sentimentalismo, y la fe cuando el mundo se extasía ante la ciencia. La Iglesia contemporánea, por contra, va buscando algunos puntos de convergencia entre el pensamiento de la Iglesia y la mentalidad característica de nuestro tiempo, tal cual se puede leer en Observatore Romano, 25 de julio del 74. Fíjense esta primera contraposición así violenta. La Iglesia contemporánea va buscando algunos puntos de convergencia entre el pensamiento de la Iglesia y la mentalidad característica de nuestro tiempo. No faltan, aunque a decir verdad son poco frecuentes, quienes niegan la actual desorientación de la Iglesia, e incluso quienes contemplan este articulus temporum como una renovación y un florecimiento.
Esta negación de la crisis podría apoyarse en algunas alocuciones de Pablo VI, pero éstas se encuentran compensadas y sobradamente superadas por tantas o más en sentido contrario. Un testimonio singular del pensamiento papal es el discurso de 22 de febrero de 1970. Los discursos papales vamos a citarlos con la fecha en la que fueron publicados en el Observatore Romano. Después de haber admitido el Papa Pablo VI que la religión está retrocediendo, el Papa sostiene, sin embargo, que es un error detenerse en el aspecto humano y sociológico, porque el encuentro con Dios puede nacer de procesos alejados de cálculos puramente científicos. El futuro se escapa a nuestra previsión, finaliza el Papa. Aquí parece confundirse aquello que Dios puede mediante potencia absoluta, como dicen los teólogos, con lo que puede mediante la potencia ordenada, o sea, dentro del orden de la naturaleza y de la salvación, instituido por Él mediante una libre decisión y el único realmente existente. A causa de tal confusión, el problema de la crisis resulta eludido. En realidad, introduciendo el concepto de una acción que Dios realizaría fuera del orden querido de facto por Él, aquello que se deplora en la religión, considerada históricamente, la crisis, resulta imposible de deplorar. Es muy cierto que el encuentro con Dios puede producirse a pesar de una actitud hostil hacia la religión. Si se contempla lo que Dios puede hacer mediante su potencia absoluta, se desemboca entonces en el milagro, y entonces puede llegarse hasta obviar la contradicción y sostener, como hace este Papa en otra alocución, cuanto más indispuesto está el hombre moderno hacia lo sobrenatural, más dispuesto está. ¿Por qué no habría de estarlo, considerando la potencia absoluta de Dios? Pero aquí no se trata de esto. No se trata del favor milagroso de la conversión, sino de que la Iglesia está obligada a llevar del error a la verdad. En muchos momentos en los cuales su espíritu, el de Pablo VI, recusaba aquel pasaje de Isaías 30:10, loquimini nobis placencia, habladnos de cosas agradables, Pablo VI definió con fórmulas dramáticas el declive de la religión. En el discurso al seminario Lombardo, Roma, 7 de diciembre de 1968, dijo textualmente: la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. No insistiremos más en el famoso discurso del 30 de junio de 1972, en el cual el Papa afirma tener la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Y proseguía: también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad. En un pasaje posterior igualmente célebre, el Papa Pablo VI encontraba la causa del desastre general en la acción del diablo, de la fuerza del mal, que es persona de perdición, refiriéndose así todo su análisis histórico a una línea etiológica ortodoxa, para la cual el príncipe de este mundo, aquí mundo se hace referencia a la oposición auténtica que ya hemos mencionado, entre el mundo de los hombres malos, de los pecadores, y el mundo creado, que no tiene nada que ver aquí. Decíamos, para la cual el príncipe de este mundo no es una metáfora del pecado puramente humano, y del kantiano radical Bose, sino una persona realmente actuante y coadyuvante
con la voluntad humana. Esto lo decía el Papa Pablo VI, adjudicando, decíamos, el desastre general a la acción del diablo. En el discurso del 18 de julio de 1975, el Papa pasaba del diagnóstico y la etiología a la terapia del mal histórico de la Iglesia, demostrando comprender bien cómo en mayor medida que un asalto exterior aflige a la Iglesia una disolución interior. Con vehemente y afectuosa conmoción, el Papa exhortaba: basta con la disensión dentro de la Iglesia, basta con una disgregadora interpretación del pluralismo, basta con la lesión que los mismos católicos infligen a su indispensable cohesión, basta de desobediencia calificada de libertad. Esta desorientación continúa siendo atestiguada por sus sucesores. Juan Pablo II, con ocasión de un congreso para las misiones populares, describió en estos términos la situación de la Iglesia. Observatore Romano, 7 de febrero de 1981. Es necesario, dice el Papa, admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo. Los cristianos se ven ahora tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Palabras del propio Juan Pablo II. Algunos llegan mucho más allá de la negación de la crisis, intentando configurarla como un fenómeno positivo. Se basan para este fin sobre analogías biológicas, hablando de fermento y de la crisis del crecimiento. En realidad son circiterismos. Vamos a explicar qué significa esta palabra, porque es muy importante, va a frecuentar claramente todo nuestro trabajo. Es necesario precisar este término para dar cuenta de una característica del mundo contemporáneo dentro y fuera de la Iglesia, dice Romano Amerio. Deriva circiterismo del adverbio latino circiter, que significa aproximadamente, más o menos. Dicho término fue abundantemente utilizado por Giordano Bruno en los diálogos. Circiterismo entonces vendría a ser ese más o menismo, que quiere decir, bueno, sí, pero, esto está bien, pero, si está bien, no puede tener un pero. Le pongo un ejemplo que nos pasa a nosotros. Algunos sacerdotes, algunos frailes, cuando han imprecado contra nuestra radio y nuestra programación, les dicen como verdaderos malos pastores a sus fieles: la radio es buena, pero yo les recomiendo escucharla con cautela, porque hay cosas realmente malas. Hay cosas que hacen bien, pero hay cosas que hacen mal. ¿Por qué digo malos pastores? Porque en definitiva, si la radio o el contenido de lo que sea es bueno en parte, pero en parte es malo y venenoso, es preferible que le recomienden, siendo buenos pastores, no escucharla definitivamente. No que escuchen una parte y con la otra se puedan envenenar. Si fuéramos nosotros, diríamos claramente: usted no escuche esto, o no vaya a tal prédica, o no escuche tal conferencia, porque le van a dar buena doctrina mezclada con la mala. Le van a dar una comida que en una porción está envenenada, y por lo tanto no le conviene comerla. Pero justamente se trata de este lenguaje modernista actual. Esto es así, sin embargo, tal cosa. Esto es así, pero tal otra. Esto es ortodoxo, es de creerse, pero...
Se llama circiterismos y vamos a hablar profundamente de ellos para que usted se dé cuenta cómo esto ha penetrado claramente en el lenguaje de la iglesia. Esto no existía antes. La iglesia hablaba y tajaba la cuestión. Decía esto sí o esto no. Y no hay más vueltas. No, esto bueno, es bueno, pero... No, eso no existe. O es o no es. Son circiterismos, decíamos, estos de hablar ante la crisis de fermentos o de crisis de crecimiento. Son metáforas que no pueden formar parte de un discurso lógico ni de un análisis histórico. Si hablamos de fermentos, convertidos en lugar común de la literatura postconciliar, por aquellos que pretenden vestir a la mona de seda, aunque puede adoptarse la analogía biológica, es necesario distinguir entre fermentos que producen la vida y fermentos productores de muerte. No debe confundirse, por ejemplo, el Saccharomycetes aceti con el Saccharomycetes vini. No toda sustancia que fermenta da origen a algo mejor. También la putrefacción cadavérica consiste en un vigoroso pulular de la vida, pero supone la descomposición de una sustancia superior en algo inferior. Y en cuanto a decir que es una crisis de crecimiento, se olvida que también las crisis, las fiebres de crecimiento, son un hecho patológico contra el cual se combate, pues el crecimiento natural de un organismo no conoce tales crisis ni en el reino animal ni en el reino vegetal. En el Observatorio Romano del 23 de julio de 1972, introduciendo otra analogía poética, se escribe que los actuales gemidos de la Iglesia no son los gemidos de una agonía, sino los de un parto, mediante el cual está llegando al mundo un nuevo ser, es decir, claro, una nueva iglesia. Y aquí viene la pregunta, ¿puede nacer una iglesia nueva? Tras una envoltura de metáforas poéticas y un batiburrillo de conceptos, se oculta aquí la idea de algo que según el sistema católico no puede suceder. Que el devenir histórico de la Iglesia pueda ser un devenir de fondo, una mutación sustancial, una conversión de una cosa en su cosa contraria. Al contrario, según el sistema católico, el devenir de la Iglesia tiene lugar a través de unas vicisitudes en las cuales cambian las formas accidentales y las coyunturas históricas, pero se conserva idéntica y sin innovación la sustancia de la religión. La única renovación admitida por una eclesiología ortodoxa es la renovación escatológica, la del fin de los tiempos, con una nueva tierra y un nuevo cielo, o dicho de otra manera, la final y eterna reordenación del universo creado, liberado en la vida eterna de la imperfección mediante la justicia de las justicias. Existieron en el pasado otros esquemas que consideraban esta reordenación como un acontecimiento propio de la historia terrena y una instauración del reino del Espíritu Santo. Pero tales esquemas pertenecen a las desviaciones heréticas. La Iglesia deviene, pero no muta. No se da en ella ninguna novedad radical. El cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, el cántico nuevo, el mismo nuevo nombre de Dios, no son realidades de la historia de este mundo, sino del otro mundo. La tentativa de impulsar al cristianismo más allá de sí mismo, hasta una forma desconocida de religión, una religión que nadie hasta hoy ha podido imaginar ni describir, como no se avergüenza en escribir Teilhard de Chardin, es un paralogismo y un error religioso. Un paralogismo porque si la religión cristiana debe transmutarse en algo totalmente distinto, resulta imposible dar a las proposiciones del discurso idéntico sujeto, y desaparece la continuidad entre la Iglesia actual y la futura.
también es un error religioso, porque el reino que no es de este mundo conoce mutaciones en el tiempo, que es una categoría accidental, pero no en la sustancia. De esta sustancia, iota unum non preteribit, ni siquiera un ápice cambiará. Teilhard de Chardin no podría preconizar un caminar del cristianismo hasta más allá de sí mismo, si no fuese porque olvida que caminar hasta fuera de sí mismo, o dicho de otra forma, traspasar la frontera, significa morir. Y así el cristianismo debería morir, o más bien morir para no morir. Ya volveremos sobre este argumento acerca de Teilhard de Chardin. La entidad de cada ente coincide con su unidad interna, tanto en un individuo físico como en un individuo social y moral. Si se desmembra y escinde el organismo, el individuo muere y se transforma en otro distinto. Si las intenciones y las voluntades de las mentes asociadas divergen o están divididas, concluye entonces la convergencia in unum de las partes, y desaparece la comunidad. Por tanto, también en la Iglesia, que indudablemente es una sociedad, la disolución interna produce una ruptura de la unidad, y consiguientemente de su ser. Esa ruptura de la unidad está ampliamente reconocida en el discurso de Pablo VI del 30 de agosto de 1973. Lamentando la división, la disgregación que por desgracia se encuentra ahora en no pocos sectores de la Iglesia, proclama el Papa inmediatamente que la recomposición de la unidad espiritual y real en el interior mismo de la Iglesia es hoy uno de los más graves y más urgentes problemas de la Iglesia. En el discurso del 23 de noviembre de 1973, el Papa se refiere también a la etiología de semejante desorientación y reconoce el error, admitiendo que la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. 23 de noviembre de 1973, Pablo VI admite la apertura al mundo, que fue el origen del Concilio Vaticano II, fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Es dramático en este discurso el uso equívoco del pronombre de la primera persona del plural. Tal vez, dice el Papa, hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Dice el Papa. ¿Cuál es el sujeto de esta frase? ¿Nosotros, comúnmente, o nos, el plural majestático? Tal vez, dice el Papa, hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Ese optimismo espurio con que se contempla la decadencia de la fe, la apostasía social, la deserción del culto, la depravación moral, nacen de una falsa teodicea. Hoy parece ser que muchos ven a la Iglesia en este estado y hablan de una primavera, de un estado óptimo, de un cristianismo avasallante. Otros dicen que la crisis es un bien, porque obliga a la Iglesia a una toma de conciencia y a la búsqueda de una solución. Aquí en estas afirmaciones late implícita la pelagiana negación del mal. Si bien es verdad que los males ocasionan bienes, estos siguen siendo, sin embargo, males, y en cuanto tales no causan ningún bien. La curación es indudablemente un bien en relación a la enfermedad y condicionado por ella, pero no es un bien que le sea inherente ni tiene su causa en la enfermedad. La filosofía católica no ha caído jamás en tal confusión, y Santo Tomás, en la Suma Teológica,
Primera a Segunda, cuestión 20, enseña que el efecto resultante de un acto no hace a este malo si era bueno, ni bueno si era malo. Solamente por el hábito mental del circiterismo propio de nuestro siglo, esa postura del más o menos, del aproximadamente, del sí, pero, solamente por esto puede estimarse positiva la crisis, considerando las cosas buenas que se seguirán de ella. Los cuales, por cierto, como expresa avisadamente Santo Tomás, no son efectos del mal, al cual solo pertenecen los defectos, sino que son puramente sucesos. Estos son efectos de otras causas y no del mal. Las causas de eventuales consecuencias buenas de la crisis no pertenecen a la línea causal de la crisis, sino a otra línea de causalidad. Aquí está obviamente implicada toda la metafísica del mal, en la cual no nos compete internarnos en este programa. Pero es importante dejar claro contra este optimismo espurio que aunque a la crisis estén ligados sucesos venturosos, como sería, por ejemplo, a la persecución el martirio, al sufrimiento la educación, a la prueba el aumento del mérito, o a la herejía la clarificación de la verdad, estos no son efectos sino un plus de bien, del cual el mal es por sí mismo incapaz. Atribuir a la crisis el bien, que es extrínseco a la crisis y proviene de una fuente distinta, supone un concepto imperfecto del orden de la providencia. En este, el bien y el mal conservan cada uno su intrínseca esencia, ser y no ser, eficiencia y deficiencia, aunque confluyen en un sistema bueno, pero lo bueno es el sistema y no los males que lo conforman. Las cosas buenas subsiguientes a la crisis de la Iglesia son por tanto algo a posteriori. No cambian su carácter negativo, ni mucho menos la hacen deseable, como algunos se atreven a afirmar. Dicho optimismo espurio está equivocado, porque atribuye al mal una fecundidad solamente propia del bien. San Agustín ha dado una expresión felicísima de esta doctrina en su libro de Continencia, el capítulo 6. Dice así San Agustín: porque es tan grande la bondad omnipotente que de los mismos males puede sacar un bien conveniente, ya perdonando, ya sanando al pecador, ora adaptando y trocando el pecado en beneficio del justo, ora sancionándolo con justicia. Todo esto es bueno. No es el mal quien, en un momento posterior, genera a partir de sí mismo el bien. Solamente una entidad positiva y distinta, Dios en última instancia, tiene esta potencia. Es evidente además en el último de los casos mencionados por San Agustín, que es sancionándolo con justicia, la justicia vindicativa, que aunque ordenados por la providencia, los males no pueden transformarse en bienes. Es un bien que los pecados sean castigados con la condenación, pero no por ello son buenos los pecados castigados con la condenación. Por eso, según la teología católica, los santos gozaban del orden de justicia en el cual la providencia ha colocado a los pecadores, pero no de sus pecados en sí mismos, que siguen siendo males. La dependencia de ciertos bienes con respecto a ciertos males es una relación sobre la cual se fundan algunas virtudes, precisamente condicionadas a la existencia de defectos. Así, la penitencia supone el pecado, la misericordia supone la miseria, y el perdón supone la culpa, lo cual sin embargo no hace que el pecado, la miseria y la culpa sean buenas, como sí lo es la virtud condicionada por ellos. Pero siempre al hablar de la crisis, muchos nos dicen que debe haber en la historia bimilenaria de la Iglesia, situaciones análogas, otras crisis sobre las cuales podamos basarnos.